10 valiosos minutos, así que ahora quiero ver la mirada de no un periodista cualquiera, sino la de economía. Ya. Bueno, yo tengo 70 años. Voy a hablar desde 1982, así que muchos de ustedes deberían estar con Babero en ese tiempo, si es que había Babero. No he nacido. O no han nacido, sí. Así es. Bueno, mira. Mira, ya. Entonces, tienen que tener la mirada que le pueden haber transmitido sus abuelos cuando le decían que no había internet. Y usted dice, "Oh, ¿cómo lo hacía?" O que no había televisión en colores. Bueno, esa es mi ventaja sobre ustedes, porque yo vi este asombroso florecer, no solo de tecnología, sino que el cambio de sociedad que trajo. Sí, yo voy a partir por darles una mirada de los héroes chilenos que estuvieron participando en esto. Hay a mí, esto capaz que a nadie le guste, pero a mí, una de las cosas que más me revolucionó a mí, mi mirada, fue haber tomado contacto con un proyecto que Fernando Flores, el ex senador, trabajó en el tiempo de Allende, que se llamaba CiberSyn. Estoy hablando del año 72. Y el proyecto de CiberSyn se alojaba en el ECOM, el Centro de Computación, la empresa de computación del Estado, que después acabó, se inundó en el terremoto. La diseñaron de tal manera que los computadores estaban en el sótano y se subió el río Mapocho y bueno, pero había el 82, sí. Y el proyecto CiberSyn pretendía computarizar el socialismo, o sea, tener un eje en el gobierno al cual llegaran todas las informaciones de las empresas para ir controlando día a día como ¿cómo se llama esa cosa empresarial? El Computer Aided Management, de tal manera que hubiera un eje central en que pudiera ir tocando las teclas de la economía. Hay que producir más huevos, hay que producir... Bueno, no resultó, pero fue un esfuerzo muy grande. Diseñaron hasta los muebles donde se iban a sentar los expertos para tomar estas decisiones. Contrataron una diseñadora gráfica que diera con las letras más precisas. Fue un proyecto interesante y bueno, lo hizo Fernando Flores cuando estaba en el gobierno de Allende. Él fue expulsado del país finalmente, sacó un doctorado en Berkeley y de filosofía. Y generó este programa, El Coordinador. Que cuando yo lo conocí, imagínense que les llega por primera vez un teléfono inteligente a ustedes. Yo creo que esa es la sensación. A mi computador, que tenía un módem rasquísima de 16 kilos, 16 baudios. ¿Cómo es la medida? Kilobaudios, sí. Me permitía a mí conectarme con otra gente que tenía el mismo programa en México, en Punta Arenas. Y no se imaginan el asombro que le... Bueno, ustedes ya lo tienen metido adentro, pero por primera vez meterse a... Por ejemplo, mi hija, a los 2 años hubo que hacerle una operación muy fuerte, que quedó con una cicatriz enorme. Y yo sabía que el aceite de elefante marino, que estaba prohibido cazar, era fantástico para cicatrices. Y que una empresa que hoy día funciona todavía, que es de los del Río, estaba en Puerto Chacabuco y que tenía acceso a lobos marinos. Y le pedí por el coordinador que me mandaran un litrito de aceite de lobo marino y me llegó a mi casa. Esas cosas, perdón por los ecologistas, pero en ese tiempo era los radioaficionados conocían eso. Pero esto que estuviera en tu casa era una cosa fantástica.
Yo estaba en el Mercurio en ese entonces, sí. Yo me compré el coordinador, lo usé durante el gobierno de Elwin, porque el gobierno de Elwin se matriculó con el coordinador y muchas de las oficinas estatales funcionaban con el coordinador. Me acuerdo, yo en el Mercurio, en una elección, yo estaba conectado a la Secretaría General de Gobierno por el coordinador y los periodistas de política estaban recibiendo los informes en papel de los resultados de votaciones y yo lo tenía en mi pantalla. Entonces yo imprimía, corría donde ellos y no me creían. No, yo lo estuve antes que ellos, pero no me creyeron nunca que eran los resultados verdaderos. Ahora, hay unos hitos que son importantes. Ese es el proceso de COM, la Empresa Nacional de Computación. CIDE, que es una entidad educacional dirigida por un jesuita, que fue muy visionario, generó una red, pero no una red como la que conocemos ahora, sino que una red de intercambio de información en disquetes y ese tipo de cosas y en papel. En los 80, yo conocí a un coronel que no me acuerdo cómo se llama, que se propuso hacer conversar todos los computadores que había en el Estado en ese momento. Pero era tal la defensa que tenían los ingenieros informáticos que no quería que nadie se metiera en su territorio. Además, las máquinas no conversaban unas con otras, que el tipo quedó derrotado, ¿no? Y yo, después de verlo, que esta dificultad para que conversaran las máquinas, dije, pucha, esto nunca va a ser posible que el Banco del Estado se coordine con el registro civil, ¿no? Porque encontraba que la barrera humana era gigantesca, ¿no? Hoy día eso no es problema. Ahí abajo hay una referencia, hay una historia del Internet bastante corta, de 2 páginas, pero que profundiza un poco más estos hitos. El 85 se une el Ministerio de Salud con Medicina de Chile. Aquí yo lamento mucho, pero la USACH y Ingeniería de Chile tuvieron mucha ventaja sobre la Universidad Católica en ir creando, avanzando nuevos territorios. En la Católica yo tengo algunos personajes importantes, pero el liderazgo lo tuvo Ingeniería de Chile. Sí, sí. Entonces, por eso los mails de la Chile a los USACH eran a través de la red de R1 y en directo. Sí. En cambio, si la Católica mandaba un mail a otra universidad en Chile, tenía que ser a través de Estados Unidos y no siempre funcionaba directamente. Sí. Uno llega en Chile a Chile y ya tenía mail, o sea, había algo, Ya. había algo en la Católica. Ya. A mí yo me acuerdo de esa pelea entre la Católica, la USACH y la Universidad de Chile, que formaron 2 redes independientes. Entonces era un clásico universitario, lo que costó mucho. Sí, así es, sí. Sí, sí, sí. 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 Ahora, yo quiero contarle esto que me parece fantástico. La USACH se retira todo el proceso porque el profesor Krell, que está ahí, no encuentra acogida en las autoridades y Krell da el testimonio de que le preguntaba, ¿para qué usar mail y cuando mucho más fácil el fax, el teléfono o el papel, ¿no? Pero ese era el ambiente. A uno no le creía que estaba funcionando esta situación, ¿no? Hay mails con Francia. Sí.
que eso fue hasta el 95, efectivamente. Mira. Ya. Ya se ya. Bueno, Florencio Utrera, que a mí me parece uno de los héroes de todo este proceso, tuvo la visión muy temprano de lo que las redes iban a significar, y logra el 86 que Chile quiera incorporar la red Bitnet. Y eso gracias a que este señor, que no tengo el nombre aquí, pero un novelista estadounidense de ciencia ficción escribe esta novela que se llama Shuttle Down, que cuenta la historia de un transbordador espacial en órbita polar que tiene un desperfecto justo sobre el Océano Pacífico, y la única parte donde puede aterrizar es en Isla de Pascua. Esta ciencia ficción llega a la NASA y se dan cuenta que tienen toda la razón y negocian con el gobierno de Chile la extensión del aeródromo de Mataveri. Y Harry Barnes, que era un gran embajador de Estados Unidos en Chile, le mete al convenio de Mataveri un artículo diciendo vamos a hacer cooperación científica. Y cuando Florencio Utrera está negociando la incorporación de Chile a Bitnet con resistencia de estadounidense y la NASA, consigue que este artículo de este convenio sea lo que le da la campana para poder seguir adelante. Él es Florencio. Ahora, esta fue la ruta. Aquí hay una coincidencia fantástica. Esta es la Universidad de Maryland. Ahí estaba haciendo su doctorado el doctor Andrés Stutzen, que hoy día es investigador en medicina en la facultad en la Chile. Y se encantó con las bases de datos el National Institute of Health, el Servicio de Salud de Estados Unidos. Porque imagínense, hoy día ustedes se meten se meten fácilmente a base de datos médicos y consiguen información sobre el cáncer que los afecta, ¿no? Pero en ese tiempo, meterse y tener una búsqueda de información médica estaba centralizado en la National Institute of Health. Entonces, esta cosa ocurre simultáneamente con las gestiones de Utrera. Y finalmente, lo que logra es conectar la Universidad de Maryland con la base Goddard de la NASA, que está al frente. Y después con la base de la NASA en Peldehue, aquí cerca de los Andes. Y de ahí a Ingeniería de la Universidad de Chile. Aquí la cosa genial fue conectar la Goddard con Peldehue, una capacidad de creatividad fantástica, ¿no? Este es Stutzen. Él hizo un primer chat con su señora que estaba en Longovilo. Pucha, no tengo la fecha. Pero la tengo aquí. Ahora, él agregó la vinculación de la medicina chilena a la base de datos de medicina, y generó un proyecto BITNIS. Este proyecto Chile fue el primer Chile lo organizó para América Latina. Chile generó un modelo que después fue aplicado al resto de América Latina, de tal manera que estas fueron los computadores que estaban involucrados en el proyecto. Chile aparece con menos que Argentina y Uruguay, pero la Universidad de Buenos Aires,
la Oficina Espacial Argentina, se conectaban a esto a través de ingeniería de la Universidad de Chile, no había conexión directa de ellos, ¿no? Y aquí hay una cosa bien divertida que son los minutos de ida y vuelta que se emitía la información con los distintos redes. Ya, ahora voy a hablar sobre esta cosa que nos tocó. En todo este ambiente me piden a mí que haga esto, que hay algunos ejemplares por ahí revertidos, que es una revista, yo estaba trabajando en Mercurio, en la revista El Domingo, y me piden que me gustaba la tecnología, me piden que me haga cargo de esta revista, porque el Mercurio estaba súper preocupado porque no tenía lectoría joven. Hicieron una encuesta sobre los jóvenes, sobre qué es lo que más les gustaría, y después del sexo salió la ciencia y la tecnología. Entonces, dijeron, pucha, tenemos que hacer una revista, un suplemento de ciencia y tecnología, y me encargaron esta cuestión. Y para mí fue no, duró 9 años. ¿Ah? Y después pero yo seguía en ciencia y tecnología, después seguía a cargo de la página de ciencia y tecnología del Mercurio hasta el 2009. ¿No? Así que tuve una afortunadísima carrera periodística, porque es un ámbito fantástico. Ahora, esta es la primera edición. Ups. No sé cómo se hace. Ahí está. Es el primer número. Y quiero destacar este párrafo del editorial, que estamos hablando de octubre del 90, y esta revista se promete ser una revista conectada, tanto en su reporteo, como en la búsqueda de información, como con sus lectores. Inventamos un BBS, un Bulletin Board Service, que en un computador residía una especie de intercambio de quienes estaban suscritos a este servicio. Y eso se hacía con modems rasca, modems Atari, juguete. Pero logramos tener 100 personas en el país que se conectaron a esta cuestión al año 91, más o menos. Pero uno en esa situación empieza a trabajar con esta sensación de que el mundo no es esto, sino que es esto. Que los palpitares de la sociedad no son lo que uno ve ni las encuestas, sino que este flujo de respuestas muy inmediatas a los problemas, y además los primeros grupos de interés que empiezan a formarse. Ahora, yo quiero hablar de estos personajes que a mí, tal vez con pocos, esta no es yo no soy un jurado a lo mejor auténtico, pero a mí estos personajes son los que fueron los más importantes en este ruptura con el pasado, ¿no? El primero es Utrera, de quien ya hablé. Hoy día Utrera dirige la red Clara, que es una red académica internacional que quiere ser de alta velocidad, pero que a mi juicio todavía las universidades no la están usando, una cuestión terrible. Esta universidad, por ejemplo, tiene una capacidad gigantesca de trabajo a través de redes académicas, REUNA, de luego. Y, por ejemplo, esta charla la podríamos estar en videoconferencia con otra universidad del país. Podríamos hacer seminarios online, en fin. Hay una capacidad que todavía exige que la cultura cambie para poder aprovecharla. Bueno, Florencio está trabajando en esa red a nivel latinoamericano. El otro es Jo Piqué, que fue el que hizo el primer mail
el año 87 entre la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile, y el primer mail decía algo así como, si esto pasa, abrimos una botella de champán. Y pasó. Y compraron la botella de champán, pero votaron el mail, votaron el papel, entonces no existe un documento vivo. Él también participó en la inscripción del registro CL y en la conexión a Internet del 92, ¿no? El otro de este señor que les va a hablar a ustedes, que es Pedro Hepp. Pedro Hepp es un ingeniero de esta universidad que tuvo una vida emocionante, a mi juicio. Él vislumbró la potencialidad educativa de la computación y empezó a trabajar en programas chilenos para abrir un camino. Generó este programa de enlaces que empezó a establecer una red entre escuelas del país. Y él tuvo un gesto, a mi juicio, como Hernán Cortés. Dijo, yo esta cuestión la voy a hacer en Temuco, y no en Santiago. Y se fue y fundó en Temuco un instituto de educación de informática educativa que tuvo mucha repercusión en el país. Hoy día Pedro Hepp va a integrar el directorio que va a administrar el edificio que se está construyendo de la innovación aquí en la entrada. No sé qué más está haciendo, pero es un tipo es maravilloso, creo yo. Este otro hombre es Alfonso Gómez, que va a dirigir el Centro de Innovación, y que en el año 84 empieza a instalar los primeros laboratorios de informática en las salas Crisol en la Católica. Él dice que él se trajo el primer Mac a Chile. Yo no estoy seguro, yo creo que hay otra persona que podría ser, pero lo tiene en su casa y le funciona, ¿no? Y le costó $10.000. Su gestión como para introducir las salas Crisol en la Católica fue maravillosa. Yo creo que este señor también es uno de los... Porque, ¿qué es lo que tiene Miguel? Miguel tiene está todo esto en el ambiente, y Miguel dice, bueno, ahora vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a producir algo, ¿no? Entonces, se mete en lo que es creación de hardware y lo que es creación de software, pero a mí lo que me importa mucho es cómo se mete en el tema hardware y el juego, ¿no? Pero esto de que podemos que no necesitamos comprar todo, que podemos avanzar, innovar en el tema del hardware, yo creo que a mí es lo que más me impresiona de ti, Miguel. Después tu relación internacional y todo, pero ese instante en que tú dices, podemos hacer, me parece genial. Y este otro señor que tampoco, no ha tenido mucho brillo, pero que ha sonado mucho, que es Jaime Sánchez, que se doctoró muy temprano en tecnología educativa, es biólogo, está en la de Chile. Y otros líderes. Este señor es Ricardo Baeza, un genio de la programación. Su primer achunte le encargaron hacer la programación para la búsqueda en el English Oxford Dictionary, que si ustedes lo conocen, tiene dos versiones, una de 22 tomos y el otro es una reducida de 2 tomos. Pero al ponerlo en línea, puso el sistema de búsqueda adentro, lo inventó Ricardo, con lo cual llegó rápidamente a la gloria. Este es Patricio Pino. Él ha desaparecido, ¿eh? Pero él tuvo una inquietud extraordinaria. Muy temprano dijo, las redes pueden servir a la política y a la democracia. Entonces trabajó
en diseñar un sistema de comunicación adentro del Parlamento, en el cual estarían los parlamentarios en un centro y conectados en red con distintos expertos en los distintos temas que se estaban discutiendo. Entonces, online los parlamentarios podrían tomar decisiones fundadas. Quedó en papel, pero para mí fue el primer noción de que esta cuestión iba a transformar el poder, el sistema de poder político. Y él ya ni se vanagloria de lo que hizo, pero yo se lo recuerdo cada vez que puedo. Esta vieja fue la directora de bibliotecas de Chile. Es una mujer, ya está muerta, María Teresa Sanz. Ella visionó, se dio cuenta, como muchas bibliotecarias, las bibliotecarias han sido de las personas, de las carreras que más temprano tomaron contacto con las bases de datos y vieron el poder que tenía la base de datos. Y esta niña logró introducir desde la DIVAM el criterio de una catalogación en línea. Y tuvo mucha influencia sobre esta otra niña que ambas trabajaron en el sistema de biblioteca de la Católica. Esta niña que el año pasado fue dada de baja en la biblioteca del Congreso. Ella es Soledad Ferreiro. Voy a contarles lo que ella piensa. Ella fue la directora de la Biblioteca del Congreso durante muchos, 4 o 5 años. Y ella sentía que el deber de la Biblioteca del Congreso era incorporar a los ciudadanos al trabajo parlamentario. Estableció grupos de trabajo, redes, discusión en línea, y tenía un staff de investigadores para servir los intereses de los diputados, o de los parlamentarios, que decían, bueno, hágame una búsqueda sobre poliomielitis, en fin. Y ellos tenían base para... ella tenía una vocación de transformación de la democracia desde las redes de informática. Pero era muy orgullosa, o sea, es un encanto, ¿eh? Pero, y tuvo un reventón el año pasado porque el senador Escalona, me parece que fue, le pidió que su staff le hiciera una investigación sobre la desigualdad. Y trabajaron mucho el staff y llegaron a producir un texto muy importante y que fue aprobado y que se iba a publicar, y efectivamente se publicó, pero ella tomó la decisión autónomamente, y por eso lo echaron, de poner los nombres de sus expertos y no de Escalona. Entonces, hubo unanimidad en que no podía seguir, y ahí está. Pero yo le tengo mucho respeto a ella por su visión, ¿eh? Ella fue la primera que trabajó con sistemas de hipertexto en esta universidad. Uy, ya. Y estos otros son... Estos otros son gente que son más bien empresarios. Ese es Raúl Ciudad, que es dueño de Coacin, empresa hoy día multinacional. Gente que aprovechó muy bien, corrió los riesgos de meterse en este negocio. Carlos Buzo quebró muchas veces, Andrés Navarro ustedes los conocen, y Raúl Ciudad es un floreciente empresario internacional. Aquí tengo a Patricio Poblete, que nos salió, que es el director de el NIC Chile hoy día. El NIC Chile es un gran negocio de la Universidad de Chile. Cada uno que quiere, por eso tienen plata para publicidad en el metro, pero es un gran negocio y ha funcionado bien.
Y en todo este ambiente, en los años 90, especialmente, un periodista que estaba metido en esta cosa tenía acceso a las grandes guerras que había fundamentalmente en Estados Unidos en este campo. Hoy día, si ustedes dicen quiénes son los grandes líderes en el campo de las aplicaciones, del hardware, a lo mejor la gente de Google puede ser, ¿no? A lo mejor Jeff Bezos puede ser de Amazon, pero no hay estos héroes como de película, como actores de cine que había en los 90, ¿no? Y que eran fantásticos, ¿no? A mí me tocó conocer a todos, creo yo. A este señor el presidente de Oracle, el dueño de Oracle, que tiene en su oficina un staff especial de abogados para verle los problemas de pago a sus ex esposas. Porque un gallo insoportable. Yo lo he visto en el escenario, y es un gallo que violentísimo en su lenguaje contra especialmente Bill Gates y Microsoft, ¿no? Está hablando en los 90 cuando se estaban agarrando los mercados, ¿no? Yo estuve con él me consiguió una entrevista en su casa, estuve como 2 horas con él, y conmigo fue gentilísimo, o sea, una dama, ¿no? Pero la visión pública de él es que es un tipo muy jodido. Esta niña, que es preciosa, tuvo la creatividad fantástica en Google de generar los planes para el funcionamiento de Google. Se sabe que en Google cada profesional tiene el 20% de su tiempo para sus propios proyectos. Uno camina por Google y hay comida en todas partes con mesitas para que la gente interactúe. Todo está dado, pero hay una cosa suavecita, o sea, hay una cosa muy joven, ¿eh? Muy juvenil en el ambiente, una cosa fantástica. A mí me impresionó tanto esto que le pregunté una vez a Larry Page qué hacía él con la tercera edad, o sea, con los adultos mayores, le pregunté. Y yo ya tenía ya estaba en ese tramo. Y esto se lo pregunté después de que de una conferencia eran como 3.000 personas que estaban escuchando. Y había un micrófono, así que lo doy. Y él me contestó, "We are hiring". No me contestó más. Podemos contratarlo. Pero yo me sentí que estaba yo como pidiéndole pega a este gallo. Pero yo le pregunté eso porque el tipo es de una juventud, o sea, un espíritu juvenil tan creativo y que no se achica, que anda con jeans. Mira, es una personalidad adorable este gallo. El otro, Sergio Pin, no lo conozco tanto. Bueno, Marisa Mayer hoy día es la directora de Yahoo, la CEO de Yahoo. En Yahoo el teletrabajo era, oye, chita que soy disperso, pero en Yahoo el teletrabajo era muy posible. Y ella la semana pasada dijo, no más, se acaba el teletrabajo porque la interacción humana es fundamental. Entonces ya no se trabaja más desde afuera, se va a dar todas las facilidades para que se junte la gente y converse, porque ella tenía la experiencia de Google. De paso, echó como a 1.000 personas, pero tuvo esta otra cosa. Bueno, eso es Sergey Brin y Larry Page. Este otro caballero es el creador de Sun Microsystems, que lo compró Larry Page. Era un gran golfista. Larry Ellison, perdón. Era un gran golfista, venía de Chile,
Todos estos gallos venían a Chile, o sea, no todos, pero en Chile venía mucha gente importante, por ejemplo, bueno, Jeff Bezos vino a observar en Paranal, pero eso fue todo. Pero Gates ha pasado por Chile y Scott McNeely venía mucho a Chile a jugar golf. Y le ponían un buen jugador de golf y perdía casi siempre. ¿Eh? Sus atletas le ponían San en Chile le ponían. Bueno, lo importante para mí de este gallo, fuera de que era un tipo igual de Larry Page, de insolente, despectivo, crítico especialmente de Microsoft, pero lo más importante para mí de él es que él acuñó la frase The network is the computer. ¿Eh? La red es el computador. En tiempos que todavía esa noción no era una cosa común, era como raro. ¿Eh? Pero él tuvo esa visión. Bueno, Jobs y Gates, no hay mucho que hablar de ellos, o sea, hay harto que hablar de ellos, pero no voy a detenerme en ellos. ¿No? Y este caballero que es el CEO de Cisco, es un señor muy adecuado, muy correcto, y su gran expertise, fuera de liderar una empresa inmensa, que está muy bien instalada en el mercado, y maneja muy bien a su gente, él él tiene olfato para comprar empresas. Entonces, él no hay mucha investigación en sí, pero hay mucho como los entrenadores de fútbol, ¿no? Que se pasean por los otros territorios, ven una buena idea y se la compran. Entonces, Cisco ha crecido gracias a esta estrategia de compra. Y a mí me parece bien valioso eso, como estrategia. Es como cuando uno le dice que innovar no necesariamente es crear algo, sino que asumir a veces otras cosas. Ahora, aquí tengo una lista de otros chilenos claves. Fernando Flores ya lo expliqué. Javier Echeverri y Fernando Barraza fueron los líderes del servicio de impuestos internos en red. ¿No? Pagar impuestos en red, se jugaron por les resultó, y hoy día asesora internacionalmente a mucha gente. Claudio Rego fue un computín muy temprano, y Elwin, estoy hablando de los 90, le pidió que se hiciera cargo de la informatización del Estado. Le fue más o menos nomás. ¿Eh? Pero tomó contacto con grandes empresas y cuando a él se le nombró alcalde de Peñalolén, supo manejar el poder que le da a una autoridad el saber lo que puede hacer con informática y con las redes. Ernesto Evans es un filósofo, tuvo cargo de la agenda digital de la Bachelet, pero tuvo miradas muy astutas. Juan Ignacio Caís, que fue el director del centro, CECICO se llamaba, ¿no? Centro de Computación de esta universidad. Yo lo respeto mucho, Juan Ignacio, porque él se especializó en seguridad y llegó a ser el experto en seguridad del Banco de Chile, ¿no? Que no es nada trivial. Y Ricardo Salas, ¿tú conociste a Ricardo? Bueno, Ricardo es un tipo, yo lo conocí muy poco, pero me deleitó el personaje. Es saxofonista, tenía una creatividad, a mi juicio, muy grande. Tiene, sí. Y él fue uno de los chilenos que abordó un desafío internacional muy temprano. Estaban saliendo los PAN,
se ubican los Palm Pilot de esta.